Estimados colegas, estimados colegas, trabajadores de salud, público en general, tengan ustedes muy buenas noches. Eh, nuestra gloriosa Federación Médica se complace a través del Comité de Salud Pública, se complace en presentar una actualización sobre la viruela símica. Esto es una enfermedad que en estos últimos momentos está habiendo muchos casos en nuestro país y eh, eh, el Comité de Salud Pública no podía estar ajeno a, a estos casos que estamos viendo y por lo tanto estamos invitando al doctor Ciro Maguiña. Es un infectólogo de renombre que trabaja en el Hospital Cayetano Heredia, a quien lo conozco hace muchísimos años, quien también ha sido ex decano de nuestro Colegio Médico del Perú y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor tiene bastante experiencia tanto en el manejo de esta enfermedad y asimismo en la forma como lo enfoca de una manera bastante fácil, de una manera amena para introducirnos y actualizarnos en esta enfermedad que es la viruela símica. Eh, la Federación Médica, a través del Comité de Salud Pública, a partir de ahora iniciará todo un proceso de actualizaciones en las diferentes enfermedades o actividades para poder estar más al tanto de los acontecimientos académicos que tenemos. Recordar que la Federación Médica no solamente es el clásico médico que lucha en las calles, que lucha en las plazas y que solamente busca la reivindicación gremial. También vemos la parte académica. Y prueba de esto es que hoy tenemos un invitado de lujo que nos dará esta charla de actualización en la viruela símica. Sin más preámbulo, dejo en la palabra a nuestro maestro, al doctor Ciro Maguiña. Adelante, doctor. Muchas gracias, mi estimado amigo y colega, doctor Danilo. Y este es un tema que agradezco a la Federación Médica, porque la Federación Médica hoy históricamente pues, ha luchado y lucha en las calles y con el Estado para las reivindicaciones que tanto gozamos los médicos. Hay que reconocerlo con las debilidades que tenemos. Creo que hay que rescatar y me alegra que los temas académicos que se tocaron. Yo hace años fui secretario científico de la AMS, que hay que retomarlo también. Hicimos jornadas científicas y creo que es bien importante, más un tema tan complicado. Van a ver, yo acabo de estar en el consultorio, entré al New England y encontré cosas nuevas. Fíjate cómo es una enfermedad que todavía no está dicho la última palabra. Si bien tenemos casos del clásico brote el 22, yo lo que voy a hacer en estos 40 minutos es actualizar un poco la parte epidemiológica, la parte clínica, la parte diagnóstico y el tema de las vacunas y la perspectiva. Incluso me ha alegrado que el New England de hoy día haga una reflexión incluso de tipo político, que es interesante, ¿no? Ahí está pues nuestros monos, que no son culpables, el nombre son porque obviamente el año 58 en un país extranjero aislaron un virus similar a la viruela y no hubo ningún problema. Y obviamente ahora están muy preocupados y en Dinamarca fue donde se aisló, por eso se llama viruela símica, y el 70 un caso humano aislado en África, y en el año 80 la OMS dijo hemos derrotado la viruela con la vacuna clásica, que siglos se vacunaron, pero el tema comenzó ya en los últimos años cuando casos aislados en Nigeria, etcétera, ya presentaban casos de esta viruela, que no era igual a la viruela clásica que se escribía históricamente, a la que muchos fuimos vacunados, ¿no?
Y la preocupación comenzó cuando saltó ya fuera de África y el gran brote del año 22. Saludo también a todos los colegas de todo el Perú que me están escuchando ayer de una charla para la mancomunidad, porque hay un interés científico de todos los trabajadores públicos. Creo que es importante esto que estamos actualizando, ¿no? Entonces, se considera en base a esto, porque no se sabe qué animal es el reservorio, pero algunos ratones podrían contagiar se pueden infectar inclusive. No, no son los reservorios, pero se estudia que las ardillas de cuerda y el sol, las ratas de bolsas gigantes y los lirones pueden ser los portadores en base a estudios que se han hecho en África. Pero en este momento, exactamente quién es el transmisor, el culpable, no se sabe. Por eso es una zoonosis que puede estar presente en muchos animales, como pasa con la leishmania, etcétera, ¿no? Y como se desconoce, algunos animales pueden inclusive ser susceptibles, nuestras mascotas pueden ser susceptibles de ser infectadas, ¿no? Entonces también no es un hecho casual, vamos a ver un slide más adelante. Esto es lo que se reportó hace años, el año 16 en África, y esto, digamos, es uno de los temas de estudio, esto no ha concluido, ¿no? Entonces, se sabe desde esa época en los contactos con personas y a estos animales inclusive se postula hasta carnes mal cocidas, como pasó pues con el VIH. Recuerda, el VIH empezó en África, con monos que se comían, monos que eran manipulados por la población africana y luego el virus mutó y tuvo la famosa pandemia. Ojalá que no se dé eso que pasó con el VIH en África y ya la transmisión a personas obviamente infectadas es lo más común. Un primer mensaje es qué está pasando ahora y con el virus del año 22. Se conoce desde el punto de vista virológico que hay dos clados. El clado 1, que estaba en África, en el Congo, y el clado 2 también en África Occidental, pero por razones científicas, como se veía estas mutaciones, se comenzó a investigar más y se dio que el 1, el que era del Congo, era más virulento, que incluso antes de este brote actual llegaba hasta el 10%. Y en cambio el clado 2, el que tiene ya dos divisiones, variaba brotes de 0 hasta 3,6%. O sea, entre comillas, el clado 1 ya ha sido virulento. Y el clado 2, vamos a analizar ya qué es el que vino el brote del 22. El 22 que comenzamos a ver pacientes en todo el mundo fue el, el 2B. Y obviamente esto es lo interesante analizar. Y cuando uno analizamos la letalidad fue menos del 1%. Y esto es importante tener en cuenta para un poco analizar la virulencia del virus. Esto empezó pues en Europa inicialmente, en la población LGTB o gente que no, contacto de esa gente, eran parejas, etcétera, y por eso en julio del año 22 la OMS dijo una emergencia sanitaria. Por primera vez se dio una alerta internacional y por eso se vigiló el mundo y por eso en Perú también se vigiló. Julio el 22. Y esto comenzó en los festivales de la gente LGTB, muchos pacientes VIH, muchos no VIH, y en muchos países de Europa, incluyendo eh, Canadá, incluyendo Israel, España, etcétera, y el brote inicial fue el que ustedes ven en el mapa en julio, y eso preocupa al mundo. No eran pues casos aislados, sino miles de casos, y por eso la alerta que se dio en todo el mundo, pero luego obviamente pasó a América. Y miren este mapa ya de mayo del año pasado, veía que este brote bajó rápidamente con las medidas que se hizo y vamos a analizar qué medidas se hizo. Entonces, ¿por qué cayó? Aparentemente con la vigilancia, control, el aislamiento, todo lo que se hace en brotes nuevos permitió el control. Fíjese, en África no hubo tantos casos, igual en otras partes solo fue América y Europa. Y acá viene el segundo hecho notable. La clínica no era la clásica viruela que nos enseñaron los libros, los viejos maestros. Lesiones anales, lesiones genitales, y eso se repetía incluso en el Perú, pequeñas lesiones que podían confundir muchas enfermedades que usualmente el médico se enfrenta, la enfermera, puede pasar como un granito, una pequeña pápula, una pústula, y ese es el gran problema de esta viruela, tanto el brote actual que hay en África como el brote antiguo. Entonces, por eso es importante el diagnóstico clínico, porque muchas veces no va a tener el PCR, que es lo ideal, que cuando hay un brote a veces no alcanza. Incluso las formas de proctitis que se escribían en el New England, también en el hospital, también se escribía como ven en estos pacientes. O sea, ya no era un tema solamente
de Estados Unidos también en Perú. Y estos son los grandes tratados que siempre hay que revisar. Eran pacientes que tenían sexo con hombres, la mayoría en las dos grandes series, y tenían además enfermedades sexuales como sífilis, etcétera, y las lesiones variaban, pápulas, vesículas, pústulas, eran únicos o múltiples. No eran severas como la viruela mono, y lo interesante es que el tercer hecho clínico es la presencia de lesiones rectales, orofaringias, incluso el periodo de incubación fue mucho más corto que el clásico viruela. Otro hecho que habían pocas lesiones, que es lo que no era lo que describían los libros, por lo tanto que había que vigilar estos nuevos hallazgos. Y eso es lo que se hizo, digamos, a lo largo de... Igual en España, en esta gran publicación del año 22, confirmaban la presencia de lesiones anogenitales y orales. Entonces, ¿cuál fue la letalidad finalmente de este brote que duró casi un año? Fue menor del 1%. Y esto es importante comparado con algunos brotes aislados. O sea, el brote actual, el que estamos analizando histórico, 1%. Y por eso que ya en mayo del año pasado, la OMS dijo ya terminó la emergencia, ha habido estos 11 países, concretamente fueron 117, con pocas muertes, menos del 1%. Y el clado fue el clado 2 que estamos señalando en este brote y que bajó felizmente para la humanidad. Y este epidemia en promedio, según los epidemiólogos de la OMS, la letalidad fue muy baja, ¿no? Y obviamente fue en un grupo de riesgo, VIH, inmunosuprimidos, que no tenían targa, etcétera, etcétera. Y cuando analizan los expertos, ¿por qué es que se cayó este brote? Que es bueno tenerlo en cuenta. No ha sido por las vacunas. Por ejemplo, en Colombia no hubo vacunas, como dice este experto, fue lo que se hace y debe hacerse ahora el bajar los contactos del caso índice, aislamiento, que es un tema también difícil, pero hay que hacerlo, y el diagnóstico precoz para que la gente no siga contagiándose en su trabajo, en su hogar, etcétera. Fíjese, interesante es el análisis de la epidemiología, pero llegamos al punto del brote actual que no se pensaba. Este es Congo. Recuerden, África es un país muy pobre, que hay anemia, malaria falciparum, hay el 80% de las malaria se mueren, hay oncocerca, hay filiaria, hay VIH que la targa llega al 50%. Las condiciones de pobreza extrema y miseria, guerras tribales, generan un círculo que genera también problemas. Y por eso el contexto de África no es el que tenemos en América. Eso es bueno para ver el futuro que nos viene. Pero miren, acá en este mapa ya eran miles de pacientes y casualmente en mayo salió este artículo que habían niños afectados, 1 año, 4 años, 5 años y niños que fallecían. Y la letalidad, que es lo que hemos sacado del New England hoy día, siempre lo actualizamos, que la letalidad fue mayor en los menores de 1 año, 8,6, y niños pues que son desnutridos, con neumonía, parasitosis, y los otros hasta adolescentes 2,4%. Y los VIH, como es evidente que no tienen su CD4 bajo, también fue 10%. Eso no es novedad, eso se ha visto en series antiguas. Entonces, letalidad diferenciada en promedio 3%, pero es lo que ha publicado New England hoy día. ¿Qué ha publicado? Que Congo es el foco hoy día en el mundo con 26 provincias y en provincias donde hay temas sociales, ¿no? Incluso, digamos, hasta conflictos armados, que es un tema que no tenemos en el Perú, el de la índole que tuvimos con Sendero. Y Kinshasa, que es un lugar famoso con 17 millones, ha sido afectado, pero no en la magnitud. Imagínense Kinshasa, explosión, esto sería pues un desastre, es más desarrollada que las partes rurales, pero ya contagiaron 12 países africanos, ¿no? Que antes no tenían, en menor cuantía que Congo, pero el hecho se está expandiendo. Y acá el análisis que hace esta revista señala que la transmisión se ha producido en los hogares, en los centros de atención médica y el contacto social clásico en los hombres que tienen relaciones con hombres. O sea, hay dos patrones que han aparecido aparte del patrón clásico, ¿no? Y esto es lo que más o menos se ha señalado, que este subclado o el clado 1B
por la forma clásica de relaciones sexuales en grupos de riesgo, y el tipo A, básicamente en estos niños que tuvieron una alta letalidad, tal como hemos comentado, que incluye el tema del hogar, pero estos niños, repito, tienen una serie de comorbilidades que explicaría en parte la gravedad, ¿no? Y en promedio, hasta el 8 de agosto se había calculado 3%, básicamente en Congo, ¿no? Y es por eso que la OMS planteó una segunda emergencia de esta enfermedad, que lo publicó el 14 de agosto en esta boletín internacional. Esa es la parte de epidemiología. O sea, vemos un patrón distinto, con mayor letalidad en niños, transmisión en hogares y también la transmisión clásica. La clínica no ha cambiado mucho, según los reportes, es la misma, pero un dato interesante es que el periodo de incubación no es pues 21 días como uno espera, sino puede ser una semana, y en esa semana el paciente puede contagiar, entre comillas, a pesar de que la vía respiratoria es un tema que se postuló hace años, que podría ser otra vía parecida a otros virus infecciosos dérmicos, ¿no? Pero el cuadro clínico es interesante, que uno debería también tener en cuenta para el Perú. Se parece al dengue, chikungunya y Malta por las mialgias y también por los ganglios, que es un dato que no es un simple proceso infeccioso. Una gripe no debuta con mialgias. Dolores es cierto, pero fíjese un dato que tengamos en cuenta, porque dengue tenemos en el Perú por otro lado, y ahora que pase el invierno, el dengue va a volver y podría confundir también. Por eso es importante esta parte introductoria. En relación a la piel, sí, las lesiones son muy similares, no en la magnitud de la viruela, y esto es lo que se dice clásicamente: son 21 días que demora la presencia de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y cosas. Yo también soy dermatólogo, por eso tengo esa suerte de conocer bien esta parte dermatológica. Y hemos tenido pacientes con pocas lesiones, como esto que vimos el año 22, con 100 lesiones, que era un paciente cero positivo, nunca se trató y felizmente, miren, evolucionó bien. El concepto es que por más que sean lesiones leves o moderadas, la mayor parte evoluciona bien. Eso es un concepto. No es que todos van a ser las formas graves. Hay grupos de riesgo como toda enfermedad. Y esta es la gran interrogante: el diagnóstico diferencial tan amplio en pediatría, en medicina interna, en ginecología, en oftalmología, en etcétera, etcétera, como la varicela clásica, que siempre existe, el virus Coxsackie, que hay brotes siempre, de vez en cuando, que hemos visto en niños y adultos, ¿no? Los herpes de todo tipo. Ahora vemos mucho herpes zóster, incluso en gente joven, las clásicas herpes de todo tipo, y eso también nos hace sospechar las lesiones por piel, las clásicas foliculitis que vemos, las sarnas que se dan en niños y adultos con urticaria, que dan ampollas, picazón. Gonococo, yo diría, es una enfermedad que felizmente en el mundo no está creciendo, pero también hay el síndrome de artritis dermatitis y la rosácea que vemos en adultos y jóvenes también, como esta varicela zoster. Y miren, hasta la tiña de la barba, porque son pústulas que pueden confundir el cuadro clásico. El acné vulgaris que vemos de todo tipo, comedónico, no comedónico, y puede confundir. Yo recuerdo algunos pacientes, recuerden, el paciente de las 100 lesiones muy parecido, pero obviamente el tipo de lesión era mucho más claro para el acné. Paciente con sífilis en targa con buena evolución, lesiones maculares en cuello, en palmas. La enfermedad que he trabajado toda mi vida, la verruga peruana, que imita todo, miren, parece una varicela y es la verruga, que, ojo, está controlada, pero había un brote el año pasado en Ollón, y hemos tenido en el cono norte casos de verruga. Ojo, no vayan a ser que confundamos viruela del mono. Arañazo gato, que en los últimos años vemos muchos niños y adultos con lesiones papulares que parecen inclusive una lesión de viruela del mono. Carbunco, que felizmente tenemos casos aislados, pústulas malignas. Histoplasmosis, miren, es un paciente con VIH, tenía pápulas ulcerativas. Este fue un paciente que lo tratamos hace años y está en la literatura, igualito que el viral del mono. Por lo tanto, la lista es muy amplia. He puesto ejemplos, pocos, pero la lista es, entonces, la alta sospecha para aislar al paciente o decirle: mejor tómate el análisis si es que tenemos la prueba, y tener cuidado para que no esté en los contactos familiares, etcétera, etcétera. Las complicaciones son pocas, pero las que se han descrito históricamente: las neumonía, infecciones de piel, encefalitis, hasta ceguera en casos severos, pero en realidad eso es una condición clásica
y van a ver que en el último brote aparecieron complicaciones gastrointestinales que antes no se escribían, como vamos a ver. Yo tuve la suerte de ver un caso el año 22 que lo ha visto un colega dermatólogo. Pensó que era una foliculitis, mire, pequeñas pústulas. Yo, como estoy al día siempre, vi el New England, vi la lesión muy parecida, le dije, sospecho, no era un paciente de riesgo, pero sospeché la enfermedad. Hicimos diagnóstico en el 2 de mayo y salió positivo y luego lo aislé en su casa 21 días, como decía la literatura. Miren qué pasó. Por eso la medicina es siempre ciencia. Miren, 9 de julio, 2 de agosto, seguía haciendo lesiones. 45 días. O sea, no se cumplió lo que la curva que les... Que eso demuestra que si bien la curva de Gauss significa 21 días, hay gente que puede ser en pocos días o más semanas. Y las cosas contagian por si acaso. Entonces es importante también ver la historia natural. Otros pacientes aparecieron, miren, de Piura, otros pacientes con VIH, palmas, y estos pacientes, miren, lesiones que parecían leishmaniasis, paracoco brasilensis. Felizmente estos pacientes no se complicaron, son del hospital, lesiones bucales, gingivoestomatitis, herpes, y estas úlceras vocales también eran molestosas en los pacientes, entonces los odontoestomatólogos tienen que ver esto, los que ven problemas, o los otorrinos, ¿no? Y acá hay un hecho nuevo de esta pandemia que vimos, de esta epidemia, perdón, como las lesiones a nivel proctitis. Esta es la serie que la doctora Mayra me presentó de los 18 pacientes estudiados complicados, porque en Cayetano vimos cientos de pacientes que fueron en un protocolo vistos a su casa, que no eran graves, y estos son los graves. Jóvenes, con 2 semanas de enfermedad y la mayoría con VIH y con sífilis. Lo novedoso en la serie de Cayetano es que tenían carga viral indetectable la gran mayoría. O sea, no eran pacientes terminales, ¿no? Pero se infectaron y vinieron por temas de dolor anal y edema genital y lamentablemente falleció el 17%. Eso no es novedad, son pacientes graves, repito, que ahí está, miren, tremendas lesiones cutáneas, orales, sistémicas, que se infectaron, hicieron sepsis, lesiones anogenitales severas, que motivó inclusive operaciones para aislar el colon porque estaban obstruyendo y incluso uno falleció cuando fue derivado el primer paciente, ¿no? Y esto que vimos en Cayetano ya describía también, miren, este reporte de Lancet, donde habían VIH con estados muy avanzados y que se morían 27%, mucho más que en nuestra serie, con las mismas molestias, pero eran pacientes mucho más avanzados. Y eso es un tema importante, porque en Perú el targa más o menos tiene el 70%, hay 30% sin targa. Tratamiento no existe hoy día, se usó en esta serie anglosajona, Tecovirimat, endovenoso oral, la gamma globulina y antibiótico para la obsesión de infecciones de piel. Entonces, ese es un tema interesante de las complicaciones. ¿Qué pasa con las gestantes? La clásica viruela, hemos sacado este reporte ayer, con los reportes que se han juntado, tiene una alta letalidad, la clásica viruela, 34%, con abortos y partos prematuros. Esto lo presento porque ayer me preguntaron cómo se comporta la viruela del mono. Lamentablemente no hay muchas series. Esta es una de las pocas series que hemos encontrado en Congo, en que hubo pues de 222, 4 gestantes y lamentablemente solo una tuvo un parto a término, se complicaron con pérdidas gestacionales, abortos, inclusive un paciente tuvo daño fetal y tuvieron lesiones ya en el feto de tipo cutánea, en tronco, cabeza y también hidropresia fetal. Significa que también el embarazo puede ser afecta. Entonces, hoy día los ginecólogos, los obstetras también tienen que hacer vigilancia, porque miren, no es una cosa leve. Y hoy en el New England sale un editorial sobre también este tema de la gestante. Hay pocos reportes y esto es un tema que hay que vigilar porque produce esas manifestaciones que fueron reportadas en Congo y esto es obviamente, recién esto empieza porque esto ha escrito, digamos, hace unos años. La transmisión en realidad no hay mucho que comentar, obviamente desde los primeros síntomas que podría contagiar, pero es la transmisión de persona a persona con sus objetos, con sus sábanas, con todo lo que manipula, que sí se ha descrito transmisión intrafamiliar
en casas, en hoteles, etcétera, pues el contacto físico es fundamental. Inclusive yo, ese paciente, recuerdo que atendí el año 2022, yo siempre uso guantes en mi atención, y imagínense, cuando yo me enteré después, en esa clínica cerraron el consultorio, se asustaron. Felizmente este virus es muy sensible al alcohol, a la lejía, a la clorhexidina, ¿no? Yo uso guantes, es mi conducta terapéutica. Pero obviamente en este grupo de riesgo también las relaciones sexuales deben ser, pues, no solo usar el condón, evitadas o postergadas, que también es difícil, ¿no? Entonces, otro dato interesante es en la gente, es una publicación de hace unos 2 años en Annals External Medicine, que decía que los pacientes que tienen sexo con hombres que no tenían síntomas, los asintomáticos, tenían, miren, 6% en el ano del este virus, y los que tenían síntomas, evidentemente 71%, eran más contagiosos. Por eso venían con todas las complicaciones. O sea, también los asintomáticos que pueden estar contagiados por sexo anal, tal como dicen, que además tienen enfermedades asociadas sexuales. Y, por lo tanto, aparte del tema del contacto directo, los instrumentos, todo lo que usa el paciente puede contagiar, y por lo tanto esa transmisión es una cosa muy conocida. Entonces, en este brote, incluso lo que hoy publicó el New England, el contacto en las casas de estos niños fue otro papel importante. Aparte el tema sexual que se ha vuelto a repetir en los pacientes en Congo. O sea, es el contacto. Y ahí viene un misterio, es la vía aérea, no solo el tema de la piel, el contacto, algo más, eso todavía se está dilucidando, ¿no? Me preguntaron ayer, y esto es un tema que reitero, los perros o los gatos pueden ser contagiados, o sea, es un accidente, no son reservorio. Es un reporte que salió hace unos años en el Lancet, como eran un perro que, digamos, tenía un perro italiano macho, ¿no? Un perro galgo, que tiene lesiones similares ahí también ustedes a la viruela en mono, que dio positivo y obviamente le contagió a su dueño. O sea, ellos también se pueden infectar. Entonces, también tener cuidado cuando alguien esté tener las mascotas, o lo contagia a la mascota y la mascota al humano, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo en las guías y protocolos? Yo presento esto, doctor Danilo, y a la Federación Médica, señora presidenta, que esto es un tema que está en Internet, es un manual de los españoles, que es muy bueno, que es muy similar en realidad. Hacen el cuadro clínico que hemos comentado para la sospecha, que es parte de la vigilancia, y el criterio epidemiológico, que hoy día todavía no hay casos. Recuerdan, hay en Suecia, hay en Tailandia, se ha reportado, y aparte del Congo. O sea, hay 2 casos ya fuera del lugar. Y probablemente esto crezca con el devenir de las semanas, pero el criterio epidemiológico es muy importante. O sea, de dónde viene, y probablemente entre por Brasil, por Bolivia, o entre por la Amazonía, porque el Brasil tiene mucho contacto con África, ¿no? Y es enorme el contacto, o también por Centroamérica. Entonces la vigilancia es importante. El diagnóstico no ha cambiado, sigue siendo el PCR de la garganta, del ano o de la boca. El gran problema es si el Estado va a ser capaz cuando el brote crezca. Es un tema que le hemos dicho mucho del INESE, siempre tiene esa limitación, no tenemos una red nacional de laboratorios, lo hemos visto con el COVID, con influenza, con todo. Eso tiene que haber una revolución en el laboratorio. Pero el PCR sigue siendo el único método, y cuando no tengamos ese criterio clínico epidemiológico. Tratamiento lo comentamos, sí, hay varias drogas que se han ensayado, tal vez la más interesante es el Tecovirimat, que uso endovenoso y oral, que hay varios reportes últimos que pueden ser útiles para los casos complicados, pero usualmente son casos benignos, y los otros son casos anecdóticos, no están siendo aprobados. El New England sacó también un Tecovirimat, la importancia que tiene, y obviamente no hay datos en el embarazo, un tema que también preocupa a la comunidad, ¿no? Esto usualmente son cápsulas o ampollas, se da por 2 semanas, y hay efectos adversos como toda droga. Probablemente sea una droga, según el doctor Achinelli, encontrada que en México está no tan caro, podría ser usada cuando uno tenga pacientes muy complicados, pero usualmente la evolución es benigna, no requiere estas drogas. Y otro hecho interesante, aparte de sospechar de la mucosa, faringea, anal, etcétera, es que tiene que hacerse también de las otras complicaciones también, esta prueba del PCR. Un dato para los patólogos y los que
manejan pacientes en muertos es que no sirve el formol ni la parafina para poder detectar, un dato que habría que ver cuando fallezcan para detectar los pacientes, ¿no? Las medidas de control, tal como dice el reporte de la OMS, básicamente son casi las mismas, porque van a funcionar las que hemos señalado en general, no hay nada novedoso, salvo que este virus que afecta a la población heterosexual y niños crezca de manera exponencial. Eso todavía está en debate, no está pasando ahorita, porque esto ya viene del año 23, ojo, no es que recién aparece. Y el manejo, obviamente, de los casos no hospitalizados. En esta guía dicen los españoles que en realidad no requiere aislamiento en domicilio, requiere especialmente evitar todo lo que hemos señalado, salvo que las lesiones sean muy grandes, extensas, que sí es conveniente aislarlo, y porque no es fácil cubrir 100 lesiones, ¿no? Es cierto, o sea, que el aislamiento estaría en función del grado de lesión y las condiciones que se tienen para el manejo de los pacientes, tal como dice este protocolo que ustedes deberían sacarlo. Y en la hospitalización es el mismo protocolo que se tiene para enfermedades transmisibles, con la bioseguridad que ustedes ya lo conocen, el aislamiento en cuartos especiales, con todas las medidas que en realidad sería ocioso repetir que simplemente que se cumple, que se tengan los materiales, ¿no? Igual los procedimientos que quieran hacerse cuando tengamos que hacer ventilación en el complicado o operaciones quirúrgicas. Es bioseguridad que tengan todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Otro tema ya, creo que es bien importante las vacunas, porque siempre que hay brotes, el tema de las vacunas, recuerdan el COVID, todo lo que vivimos, sufrimos y padecimos, inclusive hasta ahora se debate, mira, hay un debate en COVID que muchos dicen que las vacunas producen más miocarditis y pericarditis y causan más muertos, según los antivacunas, pero según los que creemos las vacunas, sí han salvado vidas, sea la china, la europea, la americana, finalmente todas han servido. Esa es la historia. El dogmatismo nos hace daño cuando creemos, pontificamos una vacuna. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, esta vacuna danesa, que fue aprobada ya hace años, es la única vacuna que es más segura y tiene nombres comerciales Genius, que incluso los norteamericanos ya lo han comercializado, la Inmabun en Canadá y la Inmavex en Europa, que no está comercializado, que la dosis usual es subcutánea en casi 28 días, pero ha parecido que también los japoneses tienen una vacuna y los rusos no se quedan atrás, pero todavía no están aprobadas para su uso. Son la vacuna Genius, que es la vacuna inicial, que es la, digamos, la que sirve, pero van a ver que el tema de las vacunas es un problema, un dolor de cabeza. También los americanos sacaron el ACAM, tanto para la viruela clásica como el viruela del mono, de dosis única, pero según el JAMA y otras publicaciones, es más tóxica y podría usarse eventualmente mejorando la toxicidad, pero ese es de dosis única que existe también en el mercado. Entonces, lo usual es darle 0,5 centímetros, forma subcutánea, y se da. ¿Y cuánto dura? Nadie lo sabe. Según los expertos, dicen que la inmunidad puede perderse en 2 años. Imagínate los pacientes que han sido vacunados en Perú con las dos dosis, tendrían que ser vacunados cuando vuelvan a la nueva dosis, porque ese es el debate. Dicen hay que repetir un booster después de 2 años, pero eso es una sugerencia, no está un consenso. Efectos adversos hay, tal vez la hiperpigmentación que a veces molesta a las personas, las mialgias, pero lo que se ha visto cuando hubo necesidad de usar la forma intradérmica fue más tóxica por lo que es el tema de la absorción. Y aquí viene un tema. ¿Por qué? Es que se usó la vía intradérmica. Lo que pasó en la fiebre amarilla, se acabó la vacuna Genius, no había en el mercado, y hubo un estudio previo, felizmente un estudio científico, que también la dosis, la quinta parte servía. Entonces comenzaron a usarse en Europa y en Estados Unidos, e incluso en muchas partes, la dosis, la quinta parte, que también protegía. Recuerden, la eficacia de estas vacunas es alrededor del 80%, no es 100%, y eso es interesante en la salud pública. En fiebre amarilla, cuando hubo hace unos años un brote por Brasil y Paraguay, se acabó la fiebre amarilla, la vacuna. Usaron la quinta parte en base a estudios y también se usa en casos de emergencia. ¿Esto por hacer en el mundo? Puede ser, hay que estar atentos. Y casualmente, cuando hubo escasez en el brote del 22, se usaron también la dosis de 0,5
pero no se usaba en gente que tenía queloide, causaba más molestias comparada con la subcutánea, pero es que estemos preparados para escenarios difíciles. Pero los expertos decían, muy bien, denle el intradérmico en caso de que falte a la población general, pero no a las inmunosuprimidas y las embarazadas. Así mantengamos la dosis clásica de 0,5. Entonces, estudios de vacunas en gestantes, tal como hemos revisado este estudio del año 21, no hay, realmente es un tema de debate. Y eso es un tema que preocupa a los científicos porque realmente han visto lo devastador que es la viruela en la gestante y podría ser si es que esto crece. Entonces es un tema que está preocupando. Y esto ya fue anunciado por el New York Times, la lucha por las vacunas, que se repite en la historia de la humanidad, la inequidad, el negocio, en fin, querer ganar con esta pandemia o epidemia es un tema que pasa y va a pasar probablemente, ¿no? Inclusive, miren, los expertos han calculado que esta vacuna que los daneses tienen y están autorizados para en otros países, hacerlo en Estados Unidos, Europa, podrían producir recién para el año 25 10 millones. Y el África necesita hoy día 10 millones. Hoy día, fíjese las paradojas, pero no le interesa obviamente a estos países, solamente donan un poquito lo que hay. ¿Qué ha dicho la OMS hace una semana? Dijo que el grupo técnico ha señalado que las recomendaciones de esa vacuna solamente a lo que es clásico, el grupo de LGTB de riesgo, personal de salud, laboratorio. No ha ampliado a la población en general, pero eso es un tema que ahorita, pero si esto tiene el comportamiento de África, puede cambiar. Por eso hay que estar atentos a la evolución. Otro tema nuevo, pero que existe, es gente que tuvo recurrencia de la enfermedad. Felizmente casos aislados que obviamente se reportan, porque toda enfermedad puede recurrir, pero fueron pocos aislados, pero muchas veces no se detecta en la recurrencia. Y acá viene el tema que debe preocuparnos a todos. Hay riesgos de expansión, fíjate, los dos comentarios que he sacado, pues, así es el debate de la salud pública. El Centro Europeo ha señalado, en una noticia en julio, que si bien esto es un tema que nos preocupa, obviamente hay que trabajar a todo lo que se tiene que hacer a nivel internacional, están trabajando, pero señala que el riesgo es muy bajo. Opinión del Centro Europeo. Y vamos a ver que es una opinión que no comparte el New England. Y un tema que analizan los salubristas, y esto es el tema de la inequidad, y está escrito, donde se necesitan las vacunas es en el Congo, para contener la infección. Estas vacunas van a quedar en países desarrollados, lo clásico, se queda en los países ricos. Y ahí entramos en las paradojas de la pandemia. Donde menos se necesitan las vacunas, se desperdiciaron. Y donde más las necesitan, no tuvieron acceso, criticó Pérez. Entonces, en África anunciaron esta semana que actualmente solo hay 200.000 dosis y se requieren 10 millones, que demorarán, según el productor, el año 25. Entonces, Adrián Díaz, un gran investigador de Argentina, comentó, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? Son las enfermedades emergentes, reemergentes en países tropicales como Perú, por eso nos une estas cosas tropicales, con gran diversidad, se parece el Perú, un alto grado de explotación y degradación ambiental. Esto se repite en Brasil, en Perú, en Venezuela. Y acá hace que reemerjan estas enfermedades, ¿no? Pero como dice este editorial, en países pobres no tenemos ni siquiera el diagnóstico, no hay PCR, no hay ELISA, ni siquiera para detectar los casos clínicos. Y encima viene el cambio climático, que nos paga factura cada rato, y el panorama obviamente es, y lo dice claramente, mientras los países con pocos recursos sean los únicos que ponen las muertes, quizás los países de ingresos altos no se enterarán hasta la crisis llama a su puerta. Un ejemplo fue el ébola. Ébola mata 50-90% en África. Recién cuando un español norte que fueron afectados, comenzaron a investigar años olvidados una vacuna que parece ser que funciona. Esa es la inequidad que señala este experto de Argentina. Y el New England ha sacado hoy día, revísenlo, un lindo artículo que acabo que dice, es una emergencia sanitaria, ¿no? Un tiempo de solidaridad y equidad. O sea, nuestra gran revista científica que señala, ¿no? Y es un tema diferente al que señalaban los europeos. Y ha señalado que el potencial pandémico ya no habla de brote, y una razón que analizan los editorialistas es que
dejó de vacunarse para la viruela clásica, recuerden, en el año 80, y eso obviamente ha hecho que gran parte del mundo, salvo que tenemos la tercera edad, digamos, estamos expuestos a que si este virus hace pandémico, no vamos a estar protegidos, porque se cortó, pues recuerden, por el éxito en el año 80. Entonces es un riesgo, miren lo que dicen, de acontecimiento mundial. Lo ha dicho hoy día el New England. Entonces, ¿qué se requiere? Fíjate, ya no basta criticar, decir una importante ayuda financiera que no existe. Según dice en este reporte, hoy día, nomás para África, requieren 15 millones para esta fase inicial y le han dado solamente 1 millón. O sea, un tema de inequidad. Obviamente se requiere, miren lo interesante, pruebas, que es lo que siempre falta, y una adecuada vigilancia. ¿Por qué tipo de brote estamos viendo? Tienen que ser datos muy precisos. Y eso lo recuerda en la época del COVID. Miren las marchas y contramarchas, ¿no? El martillito, el guayno, todo lo me recuerda un poco. Eso puede pasar cuando tengamos, o yo llamaba, pues, médicos de escritorio, que nunca vieron un paciente, o gente que desde su estadística decía, controlemos, y esto pues no lo dice el MINA, dice, tenemos que tener datos completos y precisos para que la comunicación de riesgos y permite una respuesta específica. Qué interesante, es un tema que lo hemos vivido en el COVID. Y obviamente el apoyo internacional que reitera el New England de la necesidad de tener vacunas hoy día en África, que es el foco que está señalando. Y aparte de eso, obviamente, tienen que trabajar temas de estigmas que obviamente tiene la población LGTB. Debemos olvidarnos de eso como pasó en el VIH, estigmatizar, ¿no? Porque hoy ya este brote está enseñando que no solamente son el grupo LGTB que se descuida, sino también trabajadores sexuales, población normal de las comunidades, como pasa en África. Ese es lo que dice el New England. Y que ellos señalan que esta emergencia tiene que tener, digamos, una solidaridad internacional, que tiene que hacer que esta enfermedad pase a ser una enfermedad endémica. Entonces, en estos 40 minutos resumimos un poco lo que hemos vivido. Primero, es un nuevo brote. Felizmente no tiene una alta letalidad hoy día, y en África, pues, es un país muy pobre, hay que decirlo. Y también existe la otra forma clásica que, repito, se puede prevenir en 80% con vacunas. Y tal vez la vía aérea, por eso el proceso infeccioso inicial puede ser en una forma de transmisión en niños, en población heterosexual. Y el gran tema es que probablemente si en África no alcance, imagínense, en el mundo tenemos que preparar para que haya nuevas vacunas, los rusos, los japoneses, los brasileños, los norteamericanos. Fíjate, todo un tema que nuevamente nos revive el COVID, y lo más probable es que se amplíe otros grupos en función del comportamiento que pase en estas semanas y meses. Tal como se ha visto desde el año 70, que apareció el primer caso humano, miren cómo los virus nos están ganando la batalla. Mutaciones de influenza, mutaciones de los arbovirus, mutaciones del COVID, mutaciones de la tuberculosis, resistencia a los bichos, y ahora esta enfermedad que pensamos que teníamos controlada, ¿no? Y tenemos que estudiar los distintos patrones. El patrón que aprendimos, el brote, se mantiene, tenemos experiencia, pero tenemos que preparar para nuevos patrones. En un país tan difícil, tenemos una salud pública en crisis, por eso es que con gusto hemos dado esta ponencia al doctor Danilo y colegas de la Federación para ver cómo hay temas no resueltos. El tema de las gestantes, vacunar a las gestantes. ¿Qué hacer cuando este brote crezca? Ya en el Hospital Cayetano Heredia se ha hecho un módulo para la parte del triaje, cuando vuelvan los pacientes, pero el hecho, cuando crezca esto va a flocular como pasó con el COVID. Fíjese todo lo que tenemos que prepararnos. Felizmente hay experiencias del COVID, la influenza, de la tuberculosis que nos permiten estar mejor preparados y no esperar que colapse el sistema para recién actuar. Eso es todo, y nuevamente agradezco la invitación, mi querido doctor Danilo y amigos de la Federación, para las preguntas respectivas a las que puedo contestar. Bien. Agradecemos a nuestro ponente, al doctor eh, Ciro Maguiña. Ustedes todos lo conocen, para nosotros un gran amigo, un gran colega, y particularmente
con mi persona un gran maestro. Su ponencia fue clara, eh, bueno, es la actualización de la enfermedad que, como lo he explicado, que muy posiblemente puede convertirse en una pandemia. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, vamos a tener las preguntas por el chat, a ver si hay algunas preguntas, por favor. Acá el chat. Así, hay una pregunta, doctor Ujú. Maguiña, que dice, ¿cuáles serían los síntomas clásicos prodrómicos para tener una idea de que puede ser una infección por viruela del mono? Bueno, yo soy infectólogo formado y yo señalo que el famoso PIG puede ser muy específico. Un PIG puede ser VIH, puede ser Epstein-Barr, puede ser toxoplasma, puede ser tuberculosis, o sea, pero acá los datos interesantes de los brotes de África acá es la presencia de ganglios y la presencia de mialgias. Es un dato no hay muchos síntomas respiratorios, ojo, pues sí, las famosas mialgias y ganglios. Entonces uno dice, dengue, no, no es dengue, puede ser, y si hay el dato epidemiológico, por lo tanto, esos signos y síntomas son sugerentes, pero no son patognomónicos. Repito, muchos hacen cefalea, fiebre, malestar, y pasa, y después aparecen soluciones cutáneas una, dos, pero no hay, en términos, no me digan que como en brucelosis, como en malaria, escalofríos o en leptospirosis, mialgias, no, pero son signos sugerentes cuando hay un contacto epidemiológico. Yo diría eso es en cuanto a mi respuesta. Ok, doctor, gracias por esa respuesta. Ofelia Rabanal nos pregunta, ¿cómo hacer el diagnóstico diferencial de varicela y herpes? Obviamente, acá lo que nos interesa es que no sea el monkeypox. El PCR es el que se usa, es el que nos interesa si uno sospecha una varicela, porque para el herpes usualmente se usa el test de SANS, que no se hace de rutina. Entonces, la clínica puede confundir como presenté. Entonces, acá lo que interesa es decir, prefiero que sea viruela de mono, hacerle el PCR, que es no buscar que varicela hay los síntomas clásicos en la boca, en el niño que tiene fiebre, han visto las lesiones en distintos estadios, pero igualito es el box. Por lo tanto, acá la preocupación no es buscar el diagnóstico, sino hacer el PCR, que es lo que hemos hecho cuando hemos tenido casos de sospecha. Parece, mejor hacemos el PCR. Lo único malo, Danilo, que la demora en el diagnóstico. Entonces, es un tema que lo hemos vivido en carne propia. A veces nos demoraron 12 días. ¿Qué hacemos al paciente? Le dijimos, sospechamos, te vas a tu casa con estos cuidados o te quedas en el hospital vigilado hasta que mejores y ya cuando salió el PCR vía WhatsApp le decíamos salió positivo, pero él tenía que hacer previamente la vigilancia de los contactos cercanos. O sea, el criterio clínico y epidemiológico es fundamental. El diagnóstico muchas veces demora el PCR. Lo hemos vivido, no estamos contando y vamos a vivirlo probablemente cuando vengan más casos en estos meses. ¿Ok? Eh, Como aquí han entrado médicos de todos los de hospitales, de primer nivel de atención, etcétera, hay una pregunta. Bueno, uno es de los exámenes de laboratorio que nos ayudarían para el diagnóstico, creo que ya lo explicó. ¿Y cuáles son Juana Sotomayor nos dice, cuáles serían las precauciones que recomiendan para los establecimientos de salud del primer nivel de atención? Yo creo que son miles de establecimientos, el famoso triaje, creo que acá es importante el triaje que se debe hacer desde los síntomas iniciales de gente, el antecedente epidemiológico. El triaje es fundamental. Si una vez tiene el triaje, ese paciente no puede tener pues, la atención general. Entonces tiene que ser un triaje diferenciado, que es lo que tenemos que hacer en todos los centros de salud. Y el personal de salud tiene que entrenarse en esto que hemos dicho, los signos iniciales y los signos de... ¿Cuándo sospechar? Hay buenos tecnólogos, buenos enfermeras que si uno les enseña, yo hice un trabajo de campo en dermatología hace años con el doctor Falconi Legua de lepra, y si le entrenamos con estas figuras, ellos pueden decir sospechoso, y hacemos todo el protocolo que se hace y que hemos hecho en nuestro hospital. Pero eso obviamente requiere que hay que entrenar. Hoy día, Danilo, todos los centros y centros deben comenzar a entrenar.
no esperar que haya el brote para recién actuar. Por eso que yo esta charla le voy a dar al director del hospital para que estas lesiones pues la gente se entrene. No, no solamente los dermatólogos, los infectólogos, ¿no? Los emergenciólogos, los ginecólogos, los oftalmólogos, es decir, todos los médicos como el COVID debemos estar entrenados. No es una enfermedad de los especialistas y eso es importante en el nivel primario. Si detectan precozmente, ya los hospitales van a ser de llegar la cantidad masiva en los hospitales, que eso colapsa siempre los sistemas. Gracias, doctor Ciro. Doctor Maguiña, la complicación más común por la infección de la viruela del mono, ¿cuál sería? Y al respecto, ¿cuál es el tratamiento sintomático en los casos leves? Primero hay que, en casos leves damos antihistamínicos cuando hay prurito. Damos desde la clorfeniramina, que es para el momento agudo, o cetiricina, loratadina, que son baratos, ¿no? O fexofenadina, que cuesta un poco más. Primero, calmar el prurito, porque al calmar el prurito, el paciente evita la infección. Y cuando hay infección secundaria, usamos desde las cefalosporinas tipo cefalexina, cefadoxil y en algunos casos clindamicina. Esos son los casos leves. Y para el dolor, paracetamol. O sea, por lo tanto, está accesible el manejo sintomático. Pero el paciente grave que han visto, ya que viene con múltiples lesiones o lesiones gastrointestinales, esos pacientes se hospitalizan y hay que evitar que haga una sepsis, o si hacen sepsis, manejar ya en una unidad. En Tropicales, en Cayetano, del año 22, pusimos un servicio con camas para aislamiento y manejamos estas complicaciones que vieron. Lamentablemente, algunos eran VIH avanzado, tenían lesiones anorrectales que se complicaron y sangraron, ¿no? Pero los casos leves, resumiendo, antihistamínicos, paracetamol y antibióticos que no requieren ponerle pues ceftriaxona, vancomicina, por favor, son gran positivos comunes que no requieren, ojo, no antiinflamatorios, ni corticoides, que también lo he visto la vez pasada, a veces nos gusta mucho eso, que puede agravar las lesiones endémicas. Gracias, doctor. Doctor Maguiña, hay una pregunta que supuestamente debe ser por la preocupación de las mamás que lactan, ¿no? ¿El virus se podría excretar por la leche materna? Sí, también se ha reportado y por eso está contraindicada en la lactancia materna. A pesar que muchos expertos dicen, mira, la lactancia es útil, pero la lactancia es un contacto directo, de acuerdo, pero prefiero que mi niño no se infecte y se enferme que darle la lactancia, puede esperar, no se va a morir por un par de semanas. Gracias, doctor. Esto ya desde el punto de vista de la salud pública y lo que nuestro Ministerio de Salud tiene que hacer y debería hacer. ¿Cómo se puede hacer uno o sea, si la vacuna lo tenemos actualmente, si se sabe que ya se va a conseguir, cómo se puede masificar la vacunación y cuáles serían las contraindicaciones de una vacunación para esta enfermedad? Las vacunas, lamentablemente, pasó en la epidemia pasada, eran escasas, por lo que señalé, por la producción de pocos laboratorios. Segundo lugar, que las vacunas, si bien el que distribuyó en el mundo fue la OPS, donó a los países, Perú era uno de los países más importantes junto con Brasil, y donaron un lote que se usó, recuerdo, en el hospital, pero ese lote se acabó. Este es otro escenario. Las vacunas, obviamente, se tiene que hacer igual con la OPS, y el tema no es Perú, el tema es África, como señalaba, y ojalá que los expertos mundiales obliguen a los laboratorios a producir más cantidad. Miren, es un tema interesante, Danilo. En Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares hay capacidad de producir estas vacunas. No es un tema difícil, ya tiene años. Entonces, podría ser que ante la necesidad de tener vacunas tenga que usar muchos laboratorios nuevos la vacuna. No es una tecnología como pasó con el COVID, por lo tanto sí habría el esfuerzo mundial para que se tenga las vacunas como dice el New England. Si no hacemos eso y si el brote crece, ni las vacunas van a alcanzar. Hoy día hay un tema grave, que hay escasez en el mundo, que preocupa y obviamente recién habría 10 millones para el 2025 si no se hace nada. Por eso es que a él le llamado la atención que hacen los expertos del mundo, producir más vacunas que sí protege 80%. Ojo, protege, es una buena opción con las dos dosis. Ok, doctor. Este, dos preguntas al mismo, quizás en el mismo momento es,
Uno es si el diagnóstico necesariamente tiene que hacerse con PCR y si un PCR sale negativo, descartan la enfermedad o no. Buena pregunta. El PCR tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero no es 100%, porque depende de quién lo toma, cómo lo toma, etcétera. Nuevamente, lo que vale en brotes es el criterio clínico y epidemiológico. Es importante. O sea, PCR no es 100%, tiene buena sensibilidad, repito, 80, 90%, pero si uno tiene una costra de la garganta, nos ha pasado. Le repetimos y salió positivo. O sea, es la única prueba. Los anticuerpos ELISA, prueba rápida, no, eso no sirve. Hoy día, para fines de salud pública, es el PCR que lamentablemente demora por el tema técnico, pero yo diría, no hay otra prueba, pero si no hay, como hicimos, criterio clínico y epidemiológico. Gracias, doctor. Eh, ¿hasta, hasta cuándo, o sea, si ya las lesiones están dadas, hasta qué momento, hasta qué tiempo puede contagiar? Sí, se señala en la literatura y eso se ha visto que 21 días más o menos es la historia natural de las lesiones cutáneas. Entonces ahí ya se forman las costras, en teoría en esos periodos, esas 3 semanas son las más contagiosas de la parte cutánea o la parte bucal o sexual. Ya cuando la costra está seca, la chance es mucho menos. Entonces yo diría 3 semanas a 4 semanas en promedio en las lesiones cutáneas y luego ya deja de ser contagioso, ¿no? Y la fase inicial, que es la fase inicial donde todavía no se sabe los mecanismos, obviamente yo ahora con esta idea me pondría mis mascarillas como hemos aprendido, ¿no? O sea, si voy a atender en emergencia, usar nuevamente nuestras mascarillas porque no sabemos si la vía respiratoria podría ser otro mecanismo de contagio. Ok. Las lesiones también están en las palmas y en las plantas de Sí, las manos y los pies. yo lo presenté, algunas fotos que hemos tenido, no son frecuentes, pero sí hemos visto pacientes que, por eso el diagnóstico diferencial, o es un paciente con dermatitis de contacto, o tiene una disidrosis, o tiene sífilis, que es lo que vemos más, o Coxsackie. Yo diría en niños, Coxsackie, en adultos, sífilis, que son los que pueden dar, pero sí hemos visto, felizmente no es muy frecuente las palmas, pero sí es una forma de presentación. Ok. Retrocediendo un poco en el chat, eh, hemos visto las últimas publicaciones en el New England, pero hay otros especialistas que opinan quizás lo contrario. Usted, Así es. la lectura crítica que está haciendo a cada momento sobre esto, considera que puede generar una pandemia esta enfermedad. Lo que pasa, el colega de New England se adelantan por las condiciones socioeconómicas, como decía, la inequidad y la desigualdad. Y eso lo plantean de manera correcta, yo coincido con ello. Pero mucho depende, y eso hemos aprendido en tantas pandemias, del comportamiento epidemiológico. Recuerdo el 22 decían que esta pandemia va a durar y no va a terminar. Y se acabó con las medidas sencillas que hemos comentado. Yo creo que yo sería cauto todavía esperar qué pasa en estas semanas. Si de África comienza a saltar, ya no a Tailandia, a Suecia, comienza a salir a Europa y llega a América, sí me preocuparía y le haría caso a New England, pero no esperar a 5 o 6 meses. Creo que acá lo que hace llamado al New England es que actuemos ahora, no cuando ya las cosas se rebasaron, como pasó en muchas pandemias. No es el primer ejemplo histórico. Entonces, ¿la humanidad está preparada? Sí, pero hay que actuar. Gracias, doctor Manguiña. Doctor, bueno, le agradecemos, ya no hay más preguntas, le agradecemos. Perfecto. Uno, agradecemos a los colegas médicos, a los trabajadores de salud, al público en general que ha ingresado para esta ponencia sobre viruela símica. El doctor Maguiña nos ha dado una ponencia excelente, clara, precisa, y bueno, estamos al día y también comprometerlo a nuestro maestro para que en algún momento sobre este mismo tema quizás o sobre otros temas pueda acompañarnos en las charlas que vamos a programar. Doctor Ciro Maguiña, yo lo comprometo para unas próximas actividades. Gracias, Y mi estimado Danilo, como no, dice mi muchísimas quechua, gracias. Ewaya,
Cutimuchá, ¿no? Me voy y regresaré con todo gusto. ¿Ok? No, muchas gracias, doctor Maguiña. Y a los colegas en general, que esto está siendo grabado también en las diferentes plataformas de la Federación Médica y que lo puedan ver tanto por YouTube, por otras plataformas. Doctor Maguiña, de parte del Comité de Salud Pública y de nuestra gloriosa Federación Médica, muchas gracias por su ponencia, doctor. Muchas gracias. Muy Buenas agradecido. noches. Gracias, amigo Danilo y amigo de la Ok, Federación. Buenas noches. ok. Hasta buenas noches, doctor.